Aquí estamos dando inicio a una entrevista especial simultánea por todos los medios del grupo Telemicro. Hemos recibido aquí en los estudios al ingeniero Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, en esta entrevista especial que se transmite por Telemicro, Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, así como una red de emisoras, y estaremos participando los compañeros de Despierta RD, La Opción de la Mañana y Matinal, así que en adición a darle la bienvenida al ministro de la Vivienda, damos la bienvenida también a todos los compañeros que están aquí con nosotros, Loreni Solano, Miguel Martínez, Gilbert Guzmán, e igualmente Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora Laura Castellanos. Todos estaremos en esta entrevista simultánea. Ministro, bienvenido, un placer tenerle aquí. A propósito de que justo comentábamos que nos había visitado al inicio de la gestión, pero han pasado 2 años. Sí, muchísimas gracias por la invitación de nuevo a este prestigioso programa, ahora con la edición de estas estrellas aquí. Muy contento de estar aquí con ustedes. Ministro, bueno, he visto que el ministerio ha estado involucrado en múltiples tareas: hospitales, parqueos, vivienda, construcción. A 2 años, ¿cuál es el balance que se puede pasar? Bueno, a 2 años de la gestión de gobierno y tal vez a 1 y algo del ministerio. Para nosotros el balance es muy positivo. Vinimos de un año difícil, donde el tiempo de transición fue corto, por ende la planificación de los proyectos fue muy corta, pero pudimos ya materializar muchos de los proyectos que nos embarcamos al principio. Por ejemplo, el Plan Mi Vivienda, que creo que fue el proyecto que comentamos aquí cuando vinimos la primera vez. Ya hemos entregado alrededor de 500 viviendas. Estas son viviendas que se le otorga un bono del 60% del valor de la vivienda a las personas. Y en esos 2 años, pues nosotros diseñamos los proyectos, elegimos los lugares, hicimos la licitación para la construcción, construimos esas viviendas, otorgamos los financiamientos a través del Banco de Reservas, le sacamos los títulos a los apartamentos, lo aprobamos en todas las instituciones porque ya el banco no puede financiar una vivienda sin un título. Entonces todo eso lo hicimos en 2 años. Yo creo que ha sido una proeza importante para nosotros. Ustedes han entregado 500 viviendas, pero ¿cuántas están en ejecución, construyéndose en estos momentos el ministerio? Son más de 7.500 viviendas que están en construcción, sí. Y para final de año pretendemos entregar más de 2.000 viviendas. Ya para este mes tenemos una entrega de 200 viviendas. Lo que pasa es que son entregas conjuntamente con la aprobación del banco. Nosotros nos involucramos hasta en sacarle el financiamiento de ese 40% que queda para saldar la vivienda. ¿En cuáles provincias se han entregado estas viviendas o se están construyendo estas viviendas? Básicamente es en Santiago y en la provincia de Santo Domingo. Claro, hay una propuesta que el presidente estableció en su discurso de juramentación o de toma de posesión al principio, que era reactivar la economía de las familias a través de 30.000 viviendas que se iban a estar remozando o construyendo. De estas, actualmente usted dice que son 7.000 las que están en construcción. No, eso es incorrecto. Tenemos un plan de construcción de viviendas nuevas y un plan de reparación de viviendas. Okay. El presidente se refería al plan de reparación de viviendas y en ese plan tenemos 28.000 viviendas reparadas. A la fecha. Ok, sí. ¿Hay terrenos suficientes para la cantidad de gente que está solicitando que sean acondicionados por el Estado con relación a esto? Porque no solamente el tema de los títulos, es que en la necesidad del desplazamiento de las personas, porque hay una encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que se emitió a principios, creo que de este año 2022, donde establecía que 1.5 millones de personas se estaban desplazando en medio de la pobreza. Bueno, las personas se desplazan a donde están las fuentes de trabajo y cuando los terrenos se van volviendo más escasos, pues la altura sube. Entonces, a tu pregunta, sí, hay terreno disponible porque nada más hay que seguir subiendo la altura y siguiendo subir el uso de suelo de los terrenos y permitir más altura. Ministro, y en el plan Mi Vivienda, que incluye un financiamiento, el tema del aumento de las tasas de interés por efecto de las medidas que ha tomado el Banco Central, ¿no ha afectado el proceso de adquisición? No ha afectado porque tenemos una tasa fija gracias a la ayuda del Banco Central y el Banco de Reservas de un 8% fijo por 6 años. Entonces todos los beneficiarios de ese plan se van a beneficiar, valga la redundancia, de esa tasa
que está fija por 8 años. Pero muy bien. Por 6 años, perdón. Ministro, a raíz de cómo se ha visto afectado el sector construcción por los precios, debido a muchos factores, ¿cómo ustedes piensan cumplir con lo planificado? Bueno, ha sido muy retador. Definitivamente los presupuestos han aumentado porque los materiales de construcción han aumentado considerablemente, pero ya estamos viendo bajas importantes, por ejemplo, en el acero. El acero bajó 7.500 pesos el atado, lo cual es una parte considerable. Todos los rubros internacionales de materia prima están bajando y prevemos que en los próximos meses pues continúen bajando los materiales y los insumos de construcción para que esos presupuestos no se afecten de la manera que se pudieran afectar. Ministro, a finalizar el gobierno 2024, no sabemos si el presidente será beneficiado con ganar la reelección en el año 2024. El impacto a las familias en el país, ¿ustedes tienen calculado cuánto van a ser impactados de manera positiva con todas estas construcciones? Porque la gente siempre anhela una vivienda, y si los sectores que ustedes ya, donde están construyéndola, fue por parte de un estudio que ya se hizo, ¿dónde van a ser construidas? Porque aquí hay muchas zonas donde la gente necesita se le hagan sus viviendas, y el impacto que va a tener sobre la familia dominicana al final de estos 2 años. Bueno, del primer plan Mi Vivienda, el impacto sería más de, obviamente, 7.500 familias, que se traduce en aproximadamente más de 25.000 personas más o menos. Entonces, es un número que nunca antes se había visto en materia de vivienda. Por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch, en los primeros 4 años del gobierno no se entregó ni una vivienda, porque esos 4 años fueron de planificación y de construcción. Y ya para los próximos 4 años se entregaron alrededor de 7.000 viviendas. Entonces, en este primer periodo gubernamental del presidente Abinader, ya tenemos 500 viviendas entregadas y se van a entregar más de 7.500 viviendas. O sea que es un número muy importante. La zona de impacto, perdón, Caminero, la zona de impacto que han sido analizadas, más o menos del país. Básicamente que no estén muy lejos de las fuentes de trabajo, pero que no estén tan cerca para que las propiedades sean muy caras para los tipos de apartamentos que estamos haciendo. O sea, que tengan todos sus servicios, que tengan agua, luz, porque si no la construcción se vuelve muy costosa de llevar todos esos servicios para allá. Pero no que estén tan cerca donde esos proyectos se vuelvan muy costosos, porque el precio de la tierra por ahí es muy costoso. Ministro, en el caso de lo que era anteriormente el INVI, que se fusionó con la OISOE, una parte de las construcciones que hacía OISOE, y se convirtió en un ministerio. ¿Qué es eso, OISOE? Yo no me recuerdo de eso. Sí, ya tú no te acuerdas de eso. Es bueno hacer ese recordatorio. Ahora es un ministerio de vivienda y hábitat. En el caso de usted, ahora que hay una discusión con el ministerio, con la reducción de 4.000 millones de pesos de educación, pero ustedes están construyendo ¿cuántas escuelas? Nosotros, el presupuesto de la construcción de escuelas viene del Ministerio de Educación. Sí. Nosotros lo que hacemos es una fiscalización, básicamente ayudándolos a supervisar y a tramitar las ubicaciones. Pero estamos en conversaciones para que quizás en un tiempo eso se haga todo a través del Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, a nosotros nos están aumentando del presupuesto una parte, y nosotros lo estamos usando. El presupuesto reformulado que está ahí, ¿cuánto le están aumentando? Alrededor de 2.000. Pero 2.000 es millones. Básicamente para la construcción de las UASes. Nosotros estamos construyendo alrededor de 5 subcentros, centros y subcentros de las UASes en diferentes provincias, por ejemplo, Atomayor, Santiago Rodríguez, en Baní, en Asua, en Cotuí se está construyendo también una, y básicamente gran parte de ese dinero va a ser para construir esas extensiones de UASes, que son muy importantes. Los 2.000 millones que se le va a estar asignando de forma adicional al Ministerio de la Vivienda sería destinado esencialmente a la construcción de las sedes de las UAS. Una gran parte, sí, una gran parte.
Ministro, hay una realidad que cuando se trata de República Dominicana, en la ruta de los huracanes, hay emergencias que no pueden esperar una reorganización. La zona de Guajimía, por ejemplo, que se ha movilizado gente, ha hecho proyectos, pero así en el país hay muchas zonas vulnerables a deslizamientos de tierra, a inundaciones, que están en una zona que no se planificó, que cuando llueven caen 2 gotitas de agua, esa gente tiene que salir corriendo y el COE es el que nos deja ver la realidad en esos momentos. ¿Hay alguna forma o algún plan para reubicar a estas personas de manera definitiva? Y lo menciono porque la CAS está trabajando con los acueductos, con la organización de la zona de Guajimía, por ejemplo, pero no sabemos si van a reubicar a estas personas en viviendas o en otras zonas del país. Hay algunos puntos, proyectos puntuales para reubicaciones, por ejemplo, en la cañada de Santiago, la que se está reubicando. Nosotros estamos haciendo 2.000 viviendas en Hato del Yaque para reubicar todas esas personas que INAPA tiene un gran proyecto para remozar y canalizar esa cañada. ¿Tienen prioridad ese grupo de personas? A eso me refiero principalmente. Tienen prioridad, pero es puntual, porque reubicar todas las personas que están en zona vulnerable, el presupuesto no aguanta. De la nación no aguanta, pero en muchos años. O sea, porque muchas de esas personas que se hacen asentamientos informales, que se ubican de una manera desorganizada, organizar eso requiere de muchos recursos y mucho tiempo. O sea que hay que hacerlo focalizado en los proyectos que generan mayor valor y generan mayor impacto, como ese, por ejemplo, que te explico de la cañada de Santiago. Ministro, la pandemia creo que nos puso sobre la mesa una prioridad que es vivienda. La gente despierta, no cabe en la casa, en los barrios. Y parecería que hay muchos barrios que necesitan una especie de renovación urbana del país. Aquí tal vez el gobierno no tiene tanta capacidad de construir vivienda nueva, pero sí de intervenir en esos barrios para mejorar las viviendas de la gente. Y no necesariamente para donarlas, sino para financiamientos cómodos con el mismo sistema bancario. ¿Qué tan prioritario es para la política pública del gobierno tomar en cuenta esta necesidad en los barrios del país? Es muy prioritario, por eso diseñamos un programa exclusivamente para reparaciones de vivienda existentes, para mejorar ese déficit, el déficit cualitativo. Y ese es el programa Dominicana se reconstruye, en el cual le mencioné que hemos reparado ya 28.000 viviendas a nivel nacional. Y esos son los sectores más vulnerables de los barrios, de las provincias. O sea, es un programa que se enfoca en mejorar la calidad de vida a los hogares dominicanos. En el caso de ¿Asume el gobierno el costo total de esas intervenciones? Asume el costo total de las intervenciones e involucramos a la comunidad como parte de la mano de obra de esos proyectos, pero no gratis. O sea, también tratamos de contratar a las mismas personas de las localidades para que la comunidad se involucre y la economía. Generan empleo ustedes con se crean empleo y en la ferretería compramos los materiales. Digo, nosotros no, los contratistas que tenemos. En el caso de esas viviendas que se han entregado y de otras viviendas o proyectos habitacionales, ¿la gente está pagando o el ministerio está cobrando esa deuda? Y si hay algún tipo de facilidad para que muchos morosos pudieran ponerse de acuerdo, ponerse al día. El INVI anteriormente donaba el 60% de la vivienda y cobraba el otro 40%. O sea, con personal de la institución llamaban a esas personas que tenían ese 40% para poder cobrarlo. ¿Qué pasa? De ese 40% se cobraba quizás el 20%. Ministro, ¿cuál es? Entonces lo que nosotros hicimos fue, ese 40% se lo dimos al banco de reservas para que lo cobrara. O sea que ya es al banco que le paga. El banco. Entonces ya eso se reduce bastante y la tasa de morosidad de un préstamo hipotecario es menos de 2%. O sea que... la gente paga. O sea que al banco sí, okay. Al banco le pagan porque si no pierden su vivienda. Por a las instituciones no le pagaban, pero sí al banco. Como le digo, el 80% de ese 40% se perdía, pero ahora el 2% solamente se pierde, lo cual
te permite hacer mucho más vivienda de lo que tú hacías antes. Y también tú tienes que poner el dinero de hacer la vivienda al 100% al principio y después recupera el 40%. Aquí tú nada más pones el 60% porque el banco te paga el otro 40% desde que tú le entregas la vivienda al beneficiario. Por eso es que se necesita el título. Y por eso es que es tan importante aprobarlo en todos los organismos del Estado para que te puedan dar las aprobaciones y el título definitivo de la vivienda. Sí, ministro, ¿cuál es la realidad de las escuelas dejadas por el gobierno del expresidente Danilo Medina, que supuestamente están construidas en más de un 90%? ¿Y cuándo el gobierno contempla terminarla? Mira, hay un problema que se involucró al Banco de Reservas y los contratistas tenían la obligación de pagar unos intereses. Entonces, si la escuela te salía en 100, ya cuando tú le sumas el interés, quizás te salga en 120. Entonces, pero tú no puedes muchas veces aumentar el presupuesto en más de un 25% y esos intereses más los costos de los materiales aumentan el presupuesto en más de un 25%. Entonces ahí tú tienes un tranque de cómo solucionar eso. Se hizo una ley para eso. En algunos casos se le pueden pagar a algunos contratistas, pero algunos cuando tú le pagas lo que lo van a usar para pagar los intereses. Entonces vuelve y se tranca el juego porque no tienen dinero para continuar. Y entonces se le está buscando una salida a eso para que las personas que no puedan continuar, y ellos no tienen la culpa, por ejemplo, de que le hayan hecho tomar ese financiamiento, porque se supone que eso viene financiado del presupuesto nacional, no por un banco. Pero es cierto que hubo sobrevaluación en la construcción de esos proyectos. No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que habían unos intereses de por medio que el contratista tenía que pagar y no necesariamente él quería tomar ese préstamo. Entonces ¿Era obligatorio que lo tomara? Bueno, porque según se estructuró el proceso. Si no podían cobrar, porque la única forma de cobrar en ese momento, porque no había dinero del presupuesto, o en la institución, era como una línea de crédito lo que el banco abría. una línea de crédito. Qué interesante. Perdón. A intervenir ahí en dos cosas que quiero que nos aclare. La creación del Ministerio de Vivienda, que es una nueva ley. Hubo funciones que hacía el Ministerio de Obras Públicas antes de que se convirtiera en ley. ¿Cuáles son esas funciones que ya no hace el Ministerio de Obras Públicas que están a cargo de ustedes? Se ha hablado de que ha habido algunos choques con el tema de la revisión de los planos para la construcción de apartamentos y todo eso, y edificios. ¿Choque en qué sentido? Porque hay gente que dice que Obras Públicas le correspondía, pero que no, que después de la ley le corresponde a ustedes, para que nos los aclares. Y en segunda instancia, ¿qué va a hacer o si le corresponde a ustedes esos edificios que están ahora mismo rabalizados, en vivienda, que están a medio terminar y que han sido ocupados por haitianos recientemente? La gente está muy preocupada en esa zona. Si le corresponde a ustedes tomar alguna decisión. No, mira, la ley que crea el Ministerio de Vivienda y Edificaciones contempla la parte de edificaciones. Una vivienda es una edificación, un hospital, una escuela. Todo eso son edificaciones. Lo que pasa es que el uso es diferente. Sí. Entonces, como somos el ministerio que construye las edificaciones, también somos el ministerio que aprueba las edificaciones, la licencia de construcción de las edificaciones. El plano. Exacto, la licencia de construcción, los planos técnicos. Si los permisos. Los permisos de técnicos profesionales, eléctricos, estructurales, sanitarios, para garantizar que el edificio va a tener un funcionamiento adecuado. ¿Esa era una función de obra pública antes de la ley? Era una función de obra pública antes de la ley, pero como aquí van a estar los de esa rama de la ingeniería, de edificaciones, los especialistas de eso, entonces se decidió pasar eso al Ministerio de la Vivienda, lo cual es totalmente lógico y totalmente viable para que cada quien se enfoque en la especialidad que tiene. Correcto. Tú haces carretera, pues yo me enfoco en mi carretera y toda mi estructura yo lo organizo para que maneje proyectos de carretera y por ende nosotros las edificaciones por igual. Y eso va muy bien, desde el principio del gobierno ya ha habido un avance importante y después que lo tomamos nosotros en este año también ha habido un avance en ese sentido.
O sea que, los mismos usuarios lo comentan y lo dicen. Ministro, Laura, tema disculpa, de los... Laura, que me faltó la de los edificios que están en desuso, Ocupados que están por actualizados haitianos. en Invivienda Santo Domingo, sí. Nosotros Sobre todo tenemos ocupados por haitianos. una licitación ya concluida casi en algunos días para el remozamiento del proyecto Invivienda completo. De los edificios, tanto que no se terminaron, como de los edificios que se Eso terminaron. viene de Salvador Jorge Blanco, por allá, ¿verdad? Sí. Por cierto, fue mi padre que Tu papá, inició ese Pedro proyecto Bonilla. de Invivienda. Y todos nuestros beneficiarios en todos los programas de nosotros son exclusivamente para dominicanos. Nosotros lo primero que pedimos es la cédula. Para darle un apartamento o un beneficio a alguien, tiene que ser obligatoriamente dominicano. Ministro, hay un tema importante que está manejando el ministerio y es lo que tiene que ver con los hospitales que están en proceso de construcción. Recientemente entregaron el Padre Villini, si no me equivoco hay unos 23 hospitales más que están en proceso y estaba la expectativa de que un grupo de ellos pudieran ser entregados este mismo año. ¿Está esa posibilidad todavía? Sí, nosotros tenemos un grupo de hospitales que estamos... que vamos a entregar próximamente. Está el hospital de Villahermosa, está bastante adelantado, el hospital de Sajoma también, el hospital de Esperanza, también tenemos el Mario Tolentino Dip en Villamella, que también tiene un avance importante, un hospital que tiene desde el 2012 parado, y un hospital muy importante para la provincia de Santo Domingo y para ese municipio en específico. Y nosotros lo vamos a terminar a principios del año que viene. Es un hospital grande. Una curiosidad, ustedes, o sea, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y Obras Públicas están haciendo obras en conjunto o temas paralelos que tienen que ver con la construcción de edificaciones, porque el tema de los hospitales era Obras Públicas que lo manejaba. Eso es gerencia de la UISOE, ¿no? Sí, la mayoría de los hospitales en el gobierno pasado pasaron del Ministerio de Salud Pública a la UISOE. Y entonces ahí era que se manejaban la construcción de esos hospitales. Obra pública quizá tenía, pero muy poco. Pasó todo al Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Algunos de los hospitales que tenía obra pública, pues lo terminó porque le faltaba muy poco. Entonces ya los nuevos y los que estaban en esa institución ya sí pasaron. Usted al ministerio. habló hace un momento del tema del proceso, de que con una cédula y que tiene que ser dominicano. Pero si una persona que lo está viendo ahora, del pueblo que lo sintoniza a través del Grupo Telemicro, dice, pero yo necesito una vivienda, yo estoy alquilado y vivo en una condición necesaria, ¿cuál es el proceso para solicitar, adquirir una vivienda dentro de este recién creado Ministerio de la Vivienda y Edificaciones? Nosotros hicimos un proceso de convocatoria, duramos 3 meses recibiendo solicitudes, aplicaciones para posibles beneficiarios y se inscribieron más de 140.000 personas. Como son 7.500 viviendas, ya ese proceso se cerró después de los 3 meses. Hoy teníamos solo 7.000 y pico de viviendas y 100 Y entraron y pico. 130.000, 140. Claro, no todas califican, porque hay una serie de requisitos. Por ejemplo, la pareja, el esposo y la esposa, tiene que ganar menos de 70.000 pesos. O sea, puede ganar 20, puede ganar 15, puede ganar 30, pero menos de 70. ¿Por qué? Porque si tú ganas 70 ya tú tienes un sueldo lo suficientemente grande para optar por una vivienda sin el beneficio del gobierno. Pero sí. hágame un paréntesis ahí, porque usted acaba de decir algo que igual que en Conani, es una traba para muchas personas, y los hogares monoparentales, la pareja. En el INVI anteriormente era una pareja, tenía que ser esposos y tener un procedimiento, un arraigo en la sociedad para decir, voy a solicitar una vivienda. Y si es una madre soltera o un padre soltero, la pareja ¿puede? es de uno. Ya el No, hogar. la pareja no es de uno, la pareja son dos. Lo que quiero decir es que si tú eres una madre, si el hogar se conforma por una sola persona. Sí, no, lo que pasa es que la usted dijo pareja. Bueno, porque... Y sé que en el INVI uno de los requisitos era un acta de matrimonio. Sí, lo que pasa... No, pero en el caso de nosotros no. Lo que Por pasa eso es que le si tú tienes si yo te digo, mira, tú tienes que ganar menos de 70.000 personas, pues si tú sumas a la esposa, muchas veces tú te puedes pasar o quizá no te da para tú pagar la cuota del banco. Es que ella insiste en ser soltera.
Sí. Y si es una madre soltera. Si es una madre soltera y gana Es- menos de ese 70.000 lugar. pesos, Ah, ok, esa aplica. Por- Es el hogar. claro. Entonces, él es el ganar menos de 70.000 pesos. La y ser- cédula, y ser ser dominicano. ¿Qué más? Pero ya, como te digo, ya ese proceso pasó. Habría que esperar una segunda Cada vez que convocatoria. hay un No da en proyecto estos se 2 abre años un una segunda proceso. convocatoria. Sí, Domingo. sí, claro que pero sí. sí hay 140.000 inscritos para 7.000 No, porque viviendas. recuérdate que muchas de esas personas ganaban más de 70.000 pesos. Ah, ok. Ya tú no puedes tener una vivienda tampoco a nombre Claro. de ninguno de los dos. Tenían vivienda a su nombre. ¿La entonces, depuración en cuánto quedó? la depuración quedó como en 30.000 personas y ya entonces pasó después a un proceso con el banco para ver si tenía buen crédito para pagar el 40% que Ministro, faltaba. Usted tiene la responsabilidad desde el Ministerio de hacer edificaciones, casas, hospitales, oficinas públicas, escuelas. Históricamente el país ha tenido un problema con su política de mantenimiento. No hay forma de preservar edificaciones valiosas que se van deteriorando, los hospitales a veces, el chorro, el agua, en fin. Hay una política definida de mantenimiento razonable para preservar la inversión pública que se hace en el país. Mira, nosotros estamos tratando de entregar las edificaciones con un manual de operación para que los usuarios y los regentes de esas edificaciones puedan darle un mantenimiento adecuado a esas edificaciones. Pero nuestro trabajo es simplemente la construcción y entregársela, en este caso, los hospitales, por ejemplo, al SNS, para que el SNS lo administre. O sea, que son ellos que le dan el mantenimiento, y en el caso de las escuelas, pues es a educación y toda esa estructura de personas que hay en ese ministerio para que le den mantenimiento a esos planteles escolares. Pero lo que sí estamos tratando es de entregarle el manual para que sepan cada qué tiempo tienen que cambiar la lona asfáltica, cada qué tiempo tienen que pintar el edificio por fuera para protegerlo de la intemperie, y cada qué tiempo tienen que darle masilla a todas las ventanas y cosas así. Ministro, y como ministerio encargado de las edificaciones del país, hay muchas instituciones del Estado que tienen que buscar y alquilar un edificio o alquilar una institución para poder operar, porque no existe edificaciones para ellos. Como se hizo aquí, como ese Juan Pablo Duarte, que le llaman el Guacalito, ahí metieron todas las instituciones, el Palacio del Frente, el Palacio, como le llaman el Palacito. ¿Tienen ustedes alguna programación para hacer algún tipo de edificación para que todas esas instituciones como el MIT, el Ministerio de Industria y Comercio, como el MAT, que tienen edificios alquilados, pero se gastan millones al año por esa, la Honda también creo que está alquilado, del salió Pueblo de un lugar también. a otro sitio. Digo, hay algunas de esas que están construyendo ya. Sí, pero De hecho- ustedes tienen programado de hecho, a alguna propósito de la construcción una inquietud de edificación que Caminero. abarque muchísimas instituciones del Estado. De hecho, a propósito de la inquietud de Caminero, se dijo que el espacio donde está la policía sería levantar un complejo Puede ser de ideal. edificaciones ahí, y que la policía se iba a colocar cerca de la zona universitaria. Hay en planes un proyecto para concentrar muchas de esas instituciones que pagan alquiler en unas edificaciones del Estado ya construidas por el Estado. Y básicamente eso se paga solo, porque con todo esos flujos de esos alquileres, cualquier banco, cualquier fondo de inversión invierte en un proyecto así con un alquiler garantizado básicamente de todas esas instituciones. Lo que pasa es que, señores, la pandemia nos alteró muchos de los planes que teníamos. Muchos de esos recursos que nosotros teníamos para esos planes se destinaron a subsidios de la gasolina, al subsidio de los fertilizantes, a diferentes subsidios. Entonces, eso nos movió un poco el piso, pero esos planes siguen ahí para que en un futuro, en un próximo gobierno, podamos terminar. A propósito, En un próximo ustedes están ubicados, ministro, ustedes están ubicados aquí en lo que era el edificio de la OISOE, pero también están en el otro edificio, o sea, están divididos en dos
como institución, porque no pueden operar en uno solo, no caben allá, pero tampoco caben aquí. ¿Qué hacer? ¿Cómo están operando? Y eso no trae problemas logísticos y de coordinación. de coordinación, porque estar operando, por ejemplo, un departamento que se necesita, que yo necesito comunicación constante con él, pero está en el otro edificio, por ejemplo, el departamento legal, es un reto, pero como hay un asunto de precariedad y de recursos, pues entonces es lo que tenemos y tenemos que vivir con eso. A esperar que las cosas mejoren, como de hecho lo están mejorando, estamos muy optimistas para poder materializar esos planes. Señor ministro, que tenemos. Ministro, disculpe, el 1 de octubre se somete al Congreso Nacional el presupuesto para el año 2023. Ahora hay un presupuesto complementario en el Congreso. Se advierte que a Obra Pública le sobraron 3.000 millones, que van a ser destinados a otras situaciones del gobierno. ¿A usted le sobró dinero? ¿Se planificó todo para la conclusión del presupuesto del año 2022? ¿Cuál es la situación en ese sentido en lo que tiene que ver con vivienda? Como le dije, a nosotros nos aumentaron en el presupuesto complementario porque por la demanda de los recursos y la importancia de los proyectos que estamos manejando, por ejemplo, ese de la Universidad Autónoma que mencioné. Nosotros no están proponiendo, porque ya es una decisión del Congreso. Sí. Nosotros proponemos, pero en realidad el Congreso es al final el que decide y el que vela por el uso de esos recursos. Los 2.000 millones que le mencioné anteriormente. Ya para la discusión del presupuesto del año que viene, pues es una discusión que todavía no se ha tenido a la fecha. Y a propósito de presupuesto, porque aunque el Ministerio de la Vivienda es una institución joven, en base a la nueva ley, le tocan problemas viejos, no solamente los heredados de la OISOE, sino que ahora también le pasaron la nueva Victoria, para que de alguna manera se busque la forma de concluir eso. ¿Está eso contemplado para el presupuesto del 2023, tomando en cuenta que ese acuerdo fue firmado recientemente? La conclusión de las cárceles está planteada para el 2023. Ese específicamente todavía hay unos temas de auditoría que se están haciendo, por ende no se ha concluido con eso y no podemos pues entonces iniciar con la construcción de lo que sería la terminación de eso, pero hay un grupo de 3 o 4 que ya sí nosotros las estamos contemplando inclusive para el presupuesto complementario hay una parte que se está contemplando porque le faltan 25% en algunos casos, 15%. ¿Cuántas son? ¿Cuántas cárceles son? De la que se van a concluir ahora son 4. 4. Pero hay y eso no incluye la nueva Victoria. Eso no incluye la nueva Victoria. O sea que serían 5 cuando se resuelva lo de la nueva Victoria. Exacto. Y hay un grupo de cárceles que se están planteando para hacerse nuevas, que tampoco están incluidas ahí por asuntos presupuestarios. Como ingeniero, ¿ustedes han medido si la nueva cárcel es óptima, esos terrenos para...? Todavía no, porque como no nos la han pasado, todavía no te puedo emitir una opinión de la construcción y de cómo se hizo, porque la verdad que todavía no nos se dice que eso se inunda ahí, ministro. Yo no... Esa zona. No tengo conocimiento, ni siquiera la he visitado. ¿Y se sabe cuándo la van a traspasar? Porque no solamente ha habido denuncias de la situación del terreno, sino que también se ha denunciado que ha habido un deterioro de lo que ya se había construido en su momento. Mira, un proceso de auditoría de una cárcel tan grande, de un proyecto tan grande, toma su tiempo. Y la verdad que eso no se hace tan rápido, tú tienes que revisar todo lo que se hizo anteriormente y estamos hablando de creo que 5.000 millones, no sé si me equivoco. O sea que eso toma su tiempo y eso tiene que hacerse porque eso está en un caso y hay que concluir con eso antes de empezar a otra cosa. Y pudieran haber deterioros, pero... el proceso es el proceso y no se puede llevar más rápido de lo que se puede llevar. Además no hay cosa que le haga más daño a una edificación que la soledad. Ministro, mire, en nuestro país se evidencia desde hace muchos años caos en el tránsito y en el transporte y mucho de esto tiene que ver con la falta de parqueos. No sé si está dentro de su jurisdicción.
¿Ha contemplado el gobierno la construcción de parqueos, ya sea a través de una alianza público y privada, para ver cómo se soluciona esta situación? Hay un fideicomiso exclusivamente para eso, que se llama Parquea TRD, pero se maneja desde el Ministerio de Obras Públicas, es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Y hay contemplado varios proyectos de parqueo que, como el edificio que estamos hablando, eso se paga solo. O sea, eso ahí no hay que, el gobierno no tiene que poner ni un chele, porque en muchos de los lugares que se está contemplando ese parqueo hay una escasez de parqueo enorme. No, es que eso es un negociazo para cualquier parte del mundo donde se está en crecimiento. Y fíjese, mire Nueva York, pero mire, usted, antes de pasar a la parte política, que sé que casi estamos entrando ahí, hay dos puntos del tema de las edificaciones o de las viviendas principalmente, que me gustaría que usted nos dejara claros. La calidad de la vivienda que se le entrega a ese ciudadano que paga por ella y en qué condiciones es hábil una familia o una persona para recibir una donación de una vivienda. La calidad es la calidad con que construye el sector privado, o sea... Sí, usted sabe que lo digo porque en mi cabeza todavía hay casas de el INVI que eran con techo de zinc. Entonces, el sector privado no construye con techo de zinc, pero usted debe conocer que hay construcciones donde el Estado le da poca calidad digo a nivel de la historia, no lo digo necesariamente en su gestión, pero que una parte era concreto, la otra era madera y lo otro era zinc. Así está estructurada muchas. Y yo recuerdo que inclusive hay fotos en la prensa donde se presentaban entregando casas donde la parte principal de la mitad es concreto, luego madera y luego zinc. Las viviendas nuevas son vaciadas con concreto, todas. Son edificaciones de 4 niveles, en su mayoría 2 apartamentos por piso, todas en concreto, cerámica, baño, cocina, ¿Se área puede de lavado. vivir entre dos gentes sin chocarse adentro? Bueno, son viviendas de 75 metros cuadrados. Tú mencionabas Nueva York, en Nueva York hay viviendas de 45 metros. Y estas son de 75, son más grandes que las de Nueva York. Y aplica, ¿quiénes aplican para una donación y no una adquisición? Porque usted hablaba del crédito, pero ¿y el que no trabaja o el que tiene cualquier situación, como decíamos, humanitaria? No, las situaciones humanitarias se evalúan para ver en qué caso aplican, pero tengo que decirte, y tengo que serte sincero, que es la minoría. La política de nosotros es que siempre el beneficiario ponga algo de esfuerzo, que le cueste, aunque sea un poco, porque así las personas valoran más lo que adquieren cuando hay un esfuerzo. En Colombia, por ejemplo, habían planes donde se regalaban o donde se donaban 100% de las viviendas y esos planes no funcionaron. Tú veías los proyectos que se arrabalizaban y que la gente lo vendía, porque como te digo, no es lo mismo cuando tú tienes que poner una parte. Entonces, eso nosotros queremos lo mismo y siempre el beneficiario tiene que poner una parte de... Había una situación que se daba con el INVI, histórica también, de que los gobiernos pagaban deudas políticas con viviendas. Aún yo tenía mi vivienda, pero la ponía a favor de alguien que no la tuviera, pero era mía, en el sentido, pero quedaban vacías. Y eso empezó a darse en varios sectores donde INVI construía, y habían casas vacías de gente que no la necesitaba porque vivía en otra casa, pero que la tenía ahí para lo que sea. Se dieron situaciones legales inclusive para desocupar o para quitarle esas viviendas que eran otorgadas por anteriores gobiernos a personas que no las necesitaban. ¿Ustedes han encontrado casos de esta naturaleza? Sí, hay muchos casos de doble asignación, por ejemplo, en un cambio de gobierno reasignaban la casa, pero ya legalmente había una persona que tenía un contrato firmado con el incumbente anterior, y entonces ahí había un choque de que habían 2 dueños, y hay muchos casos de eso que se solucionan de manera judicial. Ni siquiera nosotros tenemos la potestad de decidir cuál de los dos es la persona que es el dueño real de la vivienda. Eso ya tiene que ser un juez que lo diga. Y ese es uno de los grandes problemas del INVI, de que no le podía dar el título porque tenía 2 dueños o a veces 3. Entonces ese caso se daban, lo encontré. Ministro Carlos Bonilla, muchísimas gracias por su participación hoy en el grupo de Medios Telemicro.
Vamos a despedir, señores, esta entrevista especial simultánea por el grupo Telemicro del ministro de la Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, el ingeniero Carlos Bonilla. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. De esta forma llegamos a la conclusión de esta entrega especial de Matinal Despierta RD y la opción de la mañana a través de los distintos medios del grupo Telemicro, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras. Así que lo escucharon en todas partes, ministro. Ojalá que la próxima vez no dure tanto para venir. Queda la invitación abierta. Yo puedo venir toda la semana. Si pero muy bien, muy bien.